ya la cuestión procedimental la planteó el hermano Quechua, de alguna manera, y la cuestión normativa, porque también hay resoluciones o fallos de la Corte Suprema que claramente hablan de que la consulta, tal como ustedes la ven al interior de la 19.300, no alcanza el estándar del convenio 169, consulta que nosotros estamos tratando de reglamentar desde ahí, a partir del convenio 169. De hecho, yo creo que hay varias situaciones en ese sentido que a nosotros nos preocupa bastante, y el tema de fondo es bajo qué reglamento se va a hacer la consulta de los proyectos de inversión. Bajo el reglamento que estamos instalando y negociando, discutiendo aquí, o bajo el reglamento que ustedes tienen del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ese es el tema de fondo. Yo creo que habría que a lo mejor argumentar desde esa postura antes que llegar a una redacción que es tanto más peligrosa posiblemente lo que nosotros estamos defendiendo. O sea, por lo que yo acabo de ver aquí, de leer. Como le digo, o sea, el tema de fondo es, o sea, ¿desde dónde vamos a regular los proyectos de inversión? Tenemos diferencia con el artículo quinto, y no solamente completo, el segundo párrafo del artículo quinto original incluso dice que se consulta solo una vez y queda abierta a la modificación, inclusive para no ser consultada, la modificación podría ser peor que la primera parte de la consulta. Entonces ahora es donde tenemos que efectivamente ver si el convenio va a ser usado en beneficio de los derechos de nuestro pueblo o sencillamente la consulta va a proceder bajo los mismos criterios que la participación ciudadana. Y eso es absolutamente distinto. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido les puedo ahí manifestar algunas cosas. Por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, en referencia al fallo del parque eólico. Por ejemplo, de Chiloé, por qué el considerando octavo dice, refería a la consulta, las posibilidades reales de influir en la implementación, ubicación y desarrollo del proyecto con el objeto de brindar la protección de sus derechos y garantizar el respeto en su integridad? O sea, en el fallo de Paguanta, considerando noveno, se expresa que el proceso en las condiciones realizadas, ¿por qué no es consulta? Porque las posibilidades reales de influir en la gestación y forma de desarrollo del mismo no se han logrado. Y si tenemos otras. Por lo tanto, si la participación ciudadana contemplada en la ley 19.300 no da el estándar de acuerdo al convenio, ¿para qué insistir en una fórmula en la que claramente hay una tendencia jurídica en Chile? Yo creo que más allá de lo que ustedes mismos nos han planteado, hace días atrás decían, si este reglamento no alcanza el estándar, a ustedes todavía les queda una posibilidad que es el tema de la presentación de algún recurso, ¿no es cierto?, que al final son los tribunales los que van a definir si nuestros derechos son vulnerados o no. Pero ya esos tribunales a los que ustedes hacen menciones ya están dando una tendencia clara con respecto al tema de lo que significa la consulta indígena en el país. Y si la interpretamos bien, al amparo de todas las discusiones que hemos venido realizando, entonces insisto en la pregunta, ¿desde dónde vamos a regular la consulta para los proyectos de inversión? ¿Desde este reglamento o desde otro? Si es desde otro, me queda la duda y yo creo que habría que tratar de profundizar un poco más en torno a ese debate. Gracias, Marcial. Por acá. Y después Iván. Y después. A ver, yo creo que hay que ir aquí complementando las cosas. Yo en mi intervención quiero manifestarles que le he pegado una mirada desfocalizada al asunto y he tratado de precisar dos conductas. La conducta del empresariado y la conducta que tiene el gobierno, el Estado, frente a este empresariado, que son en el fondo los que invierten en nuestros territorios. Yo tengo entendido que en Arauco hay una cantidad importante de proyectos privados, algunos asociados, y esos estarían en compás de espera. Yo considero que hay un hecho, el hecho indubitable de que si nosotros consideramos de que el convenio, y es así, es una ley de la República, tiene que haber consulta.
Pero la actitud del empresariado frente a la actitud dilutativa del gobierno empieza a manifestar su resquemor. Y no lo ha hecho de manera anónima, lo ha hecho público. Y llega a concluir de que definitivamente el Estado no ha sabido enfrentar ni resolver la cuestión indígena en esas materias. Un segundo aspecto que el empresariado le causa mucha molestia es que hoy día tienen que someter, ¿cierto?, esto a consulta. Fíjense que a ellos les hubiera gustado mucho la fórmula Endesa. Y vuelvo porque ese es un ejemplo que a mí me da vueltas en la cabeza, porque lo seguí igual de cerca. Una inversión, ¿cierto?, donde al final se logró sopesar una ley indígena y una ley eléctrica. Desde ahí, ellos deducen que el desarrollo del país no puede estar detenido ni quedar detenido por una consulta como es la que debiera darse por el intermedio del convenio. Para nosotros, el meollo del asunto, en todo caso para nosotros allá, es claro, y yo lo dije en delante, es que frente a ese empresariado no venimos del mismo mundo, no concebimos el mismo mundo y estamos en dos visiones completamente distintas de lo que significa desarrollo. Estamos en dos modelos distintos de lo que significa y concebir la vida en un medio natural. Algunas empresas, lo hemos visto allá en el territorio, han encargado estudios, es decir, están pagando para resolver el tema. Mira, en consecuencia, nuestra demostración de RALCO nos llevó a concluir de que se arrasaron las tierras sagradas de nuestros hermanos en virtud de un acuerdo jurídico, dominando la ley eléctrica por sobre la ley indígena. La verdad es que a nosotros nos lleva a hacer una pregunta, y esa pregunta es la que nosotros, siguiendo lo que dice Marcial, lo que decía mi hermano del norte, yo la planteo de la manera siguiente. ¿El gobierno seguirá en estas dos conductas? La conducta de llevar todo esto por intermedio de estos CIA o definitivamente se llevará por una sola vía, que es esto que estamos trabajando. Yo creo que aquí llegó los tiempos de resolver este asunto. Nosotros tenemos clara conciencia y revisamos, digamos, cómo se llevó el procedimiento para aprobar o para que esté hoy día en Contraloría ese reglamento, y de nuestro territorio definitivamente más de 3 personas no participaron. Como Consejo del ONCO, de autoridades tradicionales, jamás tuvimos alguna participación, por lo tanto, nosotros declaramos que eso es inconsulto. Pero la pregunta es, ¿por qué vía ustedes piensan abordar este tema? Eso. Muy bien, gracias. José Adolfo Moreno, del Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, en relación a lo dicho por don Wilfredo, yo solamente quiero reiterar algo que en el servicio hemos dicho en innumerables oportunidades con respecto a la información que contenía el preinforme de consulta que nosotros hicimos, y efectivamente se hizo una mala lectura de lo que nosotros entendemos de lo que estaba contenido al expresarse los nombres de las personas convocadas a lo largo de todo el proceso de consulta, que dicho sea paso fue bastante largo, y eso se corrigió en el informe final, donde efectivamente está diferenciado en cuanto a la asistencia de quienes fueron convocados. Nosotros sí creemos que hicimos un proceso de consulta del reglamento que fue bastante extenso, que cubrió la mayor parte del territorio nacional, y en ese sentido creemos que la propuesta recogió incluso la mayoría de las opiniones que recibimos a lo largo de esta consulta. Tanto es así que
una consulta que partió con 5 artículos, terminó convirtiéndose en un articulado de 16 artículos en el reglamento que tratan respecto de la necesidad de hacer una consulta. No estamos lejos con lo que ustedes plantean en el sentido de que los procesos de evaluación de impacto ambiental que conlleven una afectación, una susceptibilidad de afectación, deben ser ingresados mediante un estudio de impacto ambiental. Y en la propuesta reglamentaria hay mecanismos para asegurarse de que eso suceda así. Yo no he visto nunca, a propósito de lo que decía Marcial Colín, un fallo de la Corte Suprema que diga que el estándar de consulta no se cumple en la evaluación de impacto ambiental, de estudios de impacto ambiental, sí de declaraciones de impacto ambiental como los ejemplos que se citaron. Y eso nosotros nos estamos haciendo cargo en la propuesta nueva. A mí me da la impresión, y por eso les ofrezco en este minuto, que revisemos el contenido de ese reglamento, pues yo creo que definitivamente no se conoce el mecanismo de consulta que plantea el reglamento en esta mesa quizás. Y yo tengo la disposición a mostrar, a que lo revisemos y vean cómo opera el mecanismo de consulta en el CIA en cuanto a cómo se gatilla. Así que si ustedes están de acuerdo, lo podemos pasar a revisar. Y en cuanto a la metodología de la consulta, bueno, eso se está discutiendo precisamente en esta mesa. Así que no tenemos problema con también participar de esa discusión. Muy bien, este es el orden. Iván, Matías, Nancy había pedido la palabra, después Wilfredo y después la señora Aurora. Iván Chauquilaf de Express. Bueno, yo creo que al igual que en otros temas que hemos abordado, hemos llegado, no es un consenso, pero sí hemos señalado que lo que ustedes están proponiendo es algo muy similar a lo que está pensado en el CIA. ¿Ya? La consulta es una sola y es la que está en el convenio 169. ¿Ya? La forma como la incorporamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental es diferente debido a lo técnico, a características técnicas del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde se evalúan los proyectos. Entendimos desde un principio que esta evaluación ambiental era la instancia apropiada para hacer evaluaciones de impacto cultural y de la afectación directa de los pueblos indígenas. De hecho, antes de que entrara en vigencia el convenio 169, se generó una discusión. Y la discusión era si se hacía una evaluación paralela de los proyectos, es decir, que ingresaran para evaluar su impacto ambiental, y por otro lado se hiciera una consulta, es decir, evaluar los impactos culturales, y se tomó la decisión de que era mejor hacerlo todo junto, pero de manera integrada. ¿Cuál es el problema? Actualmente el reglamento no ha sido modificado. Esa es la consulta del sistema la consulta en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, los artículos son los artículos nuevos, o sea, viejos. Ya no contemplan expresamente la consulta. Lo que está haciendo este nuevo reglamento es contemplarla. ¿Ya? Y evidentemente si es el mismo proceso, si es la misma consulta, debería cumplir con las mismas características, pero diferenciadas, porque es un proceso específico y mucho más complejo y mucho más técnico. ¿Ya? Entonces, vemos que lo que ustedes están proponiendo hace uso igual de la institucionalidad ambiental. Entonces, no vemos, y ahí está la diferencia, no vemos la necesidad de replicar la misma función que está contemplada ya en la institucionalidad ambiental en este reglamento. No porque no queramos aplicar este reglamento a los proyectos de inversión, sino porque eso ya está contemplado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Evidentemente nosotros comprendemos que ustedes puedan no estar de acuerdo con esa figura, pero también nos gustaría que conocieran la forma o la propuesta que tiene el SEA para cumplir este estándar. Y una vez que conozcan la forma,